Imaginemos por un momento que la tarea del día es construir a un ser humano desde cero. Haz de cuenta como un proyecto de ingeniería en un laboratorio. Exacto. Vamos a la tienda de materias primas, buscamos los bloques de construcción básicos y pasamos por la caja para pagar. Y bueno, en el año 2013, la Real Sociedad de Química del Reino Unido se tomó este experimento mental súper en serio. Ah, sí, querían calcular cuánto costaría ensamblar a alguien, ¿verdad? Sí, elemento por elemento. Y eligieron al actor Benedict Cumberbatch. No sé muy bien por qué. Supongo que por Sherlock. Seguramente. El punto es que la lista de compras arrojó que se necesitarían 59 elementos químicos diferentes. Hablamos de proporciones masivas de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Más un poco de calcio y fósforo, me imagino. Ajá, y trazas de otros minerales. Pero, ¿sabes de cuánto fue la factura total según los británicos? Dímelo tú. Unas 96.546 libras esterlinas. ¡Qué locura! Es una cifra que parece tener todo el rigor de la química moderna respaldándola. Pero, si cruzamos el Atlántico, un cálculo independiente que hizo el programa científico NOVA de PBS llegó a una conclusión que destroza por completo esa estimación. A ver, ¿cuánto calcularon ellos? Ellos estimaron que el costo real de los materiales básicos, extraídos directo de la Tierra, apenas suma unos $168. O sea, la brecha es monumental. Pasamos del equivalente a comprar una casa pequeña a, no sé, lo que costaría una cena para dos en un restaurante normal. Sí, totalmente. A ver, vamos a desempacar todo esto un poco. Porque esta enorme discrepancia matemática sirve como la puerta de entrada perfecta para nuestra inmersión de hoy. Me parece un gran punto de partida. El propósito de esta exploración detallada es sumergirnos en los apuntes, la investigación y los resúmenes del libro El cuerpo humano, Guía para ocupantes, de Bill Bryson. Y la misión aquí es que quienes nos escuchan dejen de dar por sentada la maquinaria espectacularmente compleja y a veces súper extraña que habitamos todos los días. Y es que, al final, no importa si somos un proyecto de casi 100,000 libras o una ganga de $168. Claro, poner un montón de oxígeno y carbono en una mesa no produce a un ser vivo. No produce a alguien que respira, reflexiona o se ríe. Exacto. La ciencia moderna choca contra un muro infranqueable justo en ese punto. A nivel anatómico, sabemos que la célula es la unidad básica de la vida. Sí, lo que nos enseñan en la escuela. Ajá. Sabemos que dentro del núcleo de cada célula hay 1 metro de ADN meticulosamente empaquetado. Un código que nos conecta directo con antepasados de hace 3 millones de años. Pero el misterio sigue ahí, ¿no? Así es, el mecanismo exacto por el cual estas sustancias inertes desarrollan de pronto una chispa de conciencia o cómo trillones de células individuales acuerdan, o sea, colaborar para sanar una herida. ¿O para generar pensamientos abstractos? Totalmente. Ese es un enigma que la biología simplemente aún no puede resolver. Y si aceptamos que el ser humano es, pues, mucho más que una lista de compras de la ferretería, surge una revelación que le pega durísimo al ego de nuestra especie. A ver, cuéntame. Ni siquiera somos los dueños absolutos del cuerpo que habitamos. Somos, en términos estrictos, un ecosistema prestado. Qué buena forma de ponerlo. Es como si fuéramos una fábrica donde la gerencia, o sea nosotros, no tiene la menor idea de cómo operar las máquinas. Y lo fascinante aquí es la escala de esa dependencia. El cuerpo humano alberga, literalmente, trillones de microbios. Trillones con D. Es impensable. Sí, conviven con nosotros unas 40,000 especies diferentes. Habitan cada centímetro de piel, cada tracto, cada mucosa. Para que quienes nos escuchan visualicen esa biodiversidad, basta con analizar las fosas nasales. Uy, a ver, ¿qué hay ahí? En este preciso momento residen ahí unas 900 especies distintas de microorganismos. Y su función no es nada pasiva, ¿eh? Tomemos la digestión, por ejemplo. Ajá, el estómago y todo eso. La fisiología humana es sorprendentemente inútil para procesar lo que comemos por sí sola. Nuestras propias células apenas pueden producir unas 20 enzimas digestivas. O sea, ¿no tenemos las herramientas para digerir la comida? Las químicas necesarias para descomponer carbohidratos complejos. Son nuestras bacterias intestinales que producen más de 10,000 enzimas diferentes las que hacen todo el trabajo pesado. 10.000 frente a 20. Es una diferencia brutal. Sí, y nos proporcionan hasta el 10% de todas nuestras calorías diarias.
Sin ellas, una dieta normal, nos dejaría desnutridos. Es una verdadera cura de humildad biológica. Caminamos por el mundo sintiéndonos la cúspide de la evolución, cuando en realidad dependemos de inquilinos microscópicos para no morirnos de hambre. Y la multitud no se detiene en las bacterias. La microbiota promedio también incluye unos 174 virus por persona. Virus que viven con nosotros tranquilamente. Ajá, pero lo alarmante es que el 90% de esos virus son entidades completamente desconocidas para la ciencia actual. ¡Qué locura! 90%. Sí, más los hongos y las arqueas. Y bueno, sabemos que este ecosistema requiere un equilibrio súper delicado. Claro, porque de todos los microbios catalogados en el mundo, en realidad solo unos 1415 causan enfermedades humanas. Parecen pocos, pero cuando atacan, las consecuencias pueden ser letales. Y esto me conecta con una historia de los apuntes, que parece de verdad de ciencia ficción. Sobre la penicilina. Ah, la maravilla accidental. Exacto. El descubrimiento de la penicilina y su producción en masa durante la Segunda Guerra Mundial salvó millones de vidas. Y se derivó casi en su totalidad de una cepa encontrada en un melón podrido. En un melón podrido en un mercado de Estados Unidos, sí. Es increíble, pero aquí me surge una contradicción bien brutal. Si tenemos estas curas milagrosas derivadas de la propia naturaleza, ¿por qué los hospitales de hoy reportan que estamos perdiendo la guerra contra las infecciones bacterianas? Pues, paradójicamente, la derrota se debe al mal uso de nuestra propia victoria. La penicilina y sus derivados son, como armas de destrucción masiva a nivel celular. Rompen las paredes de las bacterias, ¿no? Exacto. Operan rompiendo la pared celular mientras se dividen. El problema es que es un bombardeo a ciegas. Aniquila tanto a los patógenos invasores como a las bacterias beneficiosas que, como decíamos, mantienen la fábrica funcionando. O sea, arrasan con todo. Arrasan con todo. Y el factor verdaderamente crítico es la presión evolutiva que nosotros mismos hemos creado con la sobremedicación. Porque tomamos antibióticos para todo hoy en día. Sí, en el mundo occidental una persona promedio recibe entre 5 y 20 recetas de antibióticos antes de cumplir los 18 años. Es muchísimo. Y si a esto le sumas las toneladas de antibióticos que se vierten en la cría de animales de granja para acelerar su crecimiento, pues el resultado es que estamos forzando a las bacterias a evolucionar. Las más débiles mueren. Ajá, pero las que tienen mutaciones genéticas para resistir el fármaco sobreviven, se multiplican y heredan esa invulnerabilidad. La selección natural acelerada por nuestra propia impaciencia. Esa fragilidad ante entidades invisibles resulta súper irónica cuando ponemos bajo la lupa el hardware pesado del sistema humano. Totalmente. Tenemos un organismo perdiendo batallas contra bacterias microscópicas, pero equipado con un centro de mando capaz de, procesar astrofísica. El cerebro. El famoso órgano maestro. Y para empezar, los apuntes destrozan de inmediato ese obstinado mito de que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Ese mito de la cultura pop que se niega a morir. Es una falacia enorme. La neurología demuestra que usamos el 100%, incluso mientras dormimos. Pero el verdadero misterio anatómico es la eficiencia energética de este órgano. Es una maravilla de la termodinámica. Los ingenieros informáticos todavía intentan replicar algo así. Fíjate, el cerebro apenas representa el 2% del peso corporal de un adulto. 2% es nada. Sí, pero exige el 20% de toda la energía que consumimos. Y en el caso de los recién nacidos, monopoliza el 65% de su energía. 65%, wow. Y toda esa masa alberga unos 86,000 millones de neuronas formando trillones de sinapsis. Así es. Y pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, fíjate. A pesar de esa inmensa demanda relativa, el cerebro humano funciona de manera absoluta con unas 400 calorías al día. Es bajísimo si lo piensas. Energéticamente hablando es el equivalente a lo que aporta un panqué de arándanos pequeño, o sea, un pan dulce. Y pensar que construir una computadora cuántica que procese la misma cantidad de variables visuales, auditivas y lógicas requeriría su propia planta de energía nuclear. Exacto, y nosotros lo hacemos con un muffin. El secreto es que el cerebro no enciende todas las luces al mismo tiempo. Claro, utiliza vías neuronales súper eficientes. Envía impulsos eléctricos diminutos solo por las rutas estrictamente necesarias. Y dentro de esa economía de energía alberga cosas microscópicas como el hipotálamo. Que es del tamaño de un cacahuate. Sí, del tamaño de un cacahuate. Pero dictamina el hambre, la sed, el impulso sexual y hasta el reloj del envejecimiento celular.
Y no olvidemos que destina recursos valiosísimos al procesamiento social avanzado. Uy, sí, las expresiones faciales. Existen 6 expresiones faciales universales en nuestra especie: miedo, sorpresa, ira, placer, asco y pena. El cerebro desarrolló una arquitectura tan específica para esto que actúa como un detector de mentiras involuntario. A ver, explícanos eso. Si cualquiera de las personas que nos escucha ahora mismo intenta fingir una sonrisa genuina frente a un espejo, va a fracasar. No se puede fingir. No, porque la anatomía no nos permite contraer voluntariamente los músculos orbiculares alrededor de los ojos. Esos solo se activan con la alegría real. O sea, cuando te ríes de verdad, se te arrugan los ojos. Exactamente. Y el escáner cerebral de quien te observa detecta esa ausencia en milisegundos, registrando que la sonrisa es falsa. ¡Qué locura! Pero bueno, para que este procesador social tan sofisticado no muera por falta de oxígeno en 3 minutos, requiere de un motor implacable, ¿no? El corazón humano. El corazón. Que, por cierto, contrariando todas las imágenes románticas y ese gesto de llevarse la mano al lado izquierdo del pecho en los honores a la bandera, pues resulta que se aloja casi exactamente en el centro de la caja torácica. Sí, está en el medio. Es una bomba antigravedad de menos de medio kilo. Y funciona puramente por mecánica hidráulica. Cero nexos biológicos con el romanticismo. Ninguno. Y fíjate, late unos 3.500 millones de veces en una vida promedio, ¿3.500 millones? impulsando 260 litros de sangre por hora. La fuerza que necesita para obligar a ese líquido denso a bajar hasta los dedos de los pies y luego, luchar contra la gravedad para regresar a los pulmones es descomunal. Y pensar que esa perfección mecánica hacía que cualquier intervención histórica basada en la ignorancia fuera letal. Uf, sí. El caso de George Washington ilustra perfecto este peligro de actuar sin entender la red hidráulica. El primer presidente de Estados Unidos. Así es. Resulta que él sufría de una simple infección de garganta, pero el consenso médico de la época dictaba que las enfermedades se curaban drenando los humores tóxicos. Las famosas sangrías. Ajá. En un lapso de 2 días, sus médicos le extrajeron cerca del 40% de todo su volumen sanguíneo. No me digas. O sea, ¿lo desangraron? Lo desangraron. La ironía histórica es que el tratamiento para aliviar su garganta fue lo que le provocó un shock hipovolémico fatal. El cuerpo es un ecosistema cerrado increíblemente celoso de sus fluidos. Y fíjate, incluso hoy, con toda la nanotecnología y la edición genética, la ciencia ha fracasado en intentar fabricar sangre artificial. Es que replicar el transporte de oxígeno y las funciones inmunológicas a esa escala es un reto enorme. Y ese fracaso histórico subraya un principio vital. El motor no toma decisiones. Claro, el corazón solo empuja el líquido. Para que ese líquido tenga un propósito y coordine respuestas en tejidos que están lejísimos, necesita llevar instrucciones. Y esto se logra a través de un sistema que a menudo imaginamos como una red inalámbrica, pero no es así. Para nada. Las hormonas operan más bien como, digamos, millones de mensajes en botellas de vidrio arrojados al océano furioso que es el torrente sanguíneo. Viajan a ciegas por todo el cuerpo, literalmente. Sí, pero solo las células que tienen el receptor exacto, o sea, la cerradura que encaja con esa botella específica, pueden abrir el mensaje y acatar la orden. Y si conectamos esto, digamos, con el panorama general del conocimiento médico, sorprende lo reciente que es nuestra comprensión de este servicio postal químico. Muy reciente. En los años 50 apenas se tenía registro de unas 20 hormonas. Hoy la endocrinología mapea más de 80. Y su poder sobre el destino humano es absoluto. El descubrimiento de la insulina en los años 20 es, creo que, el mejor ejemplo. Es un caso impactante. Antes de entender cómo esta hormona regula la glucosa, el diagnóstico de diabetes tipo 1 garantizaba la muerte. No había cura. Ninguna. El azúcar corroía el sistema y el único protocolo era someter a los pacientes a dietas de inanición. Pero cuando los científicos lograron aislar e inyectar insulina, pacientes que estaban en coma diabético despertaron en cuestión de horas. Es que el historiador médico Michael Bliss escribió que observar la acción de la insulina no parecía ciencia, sino lo más cercano a una resurrección bíblica en el mundo moderno.
una resurrección literal. Pero claro, el reverso de la moneda es el caos total cuando este sistema de mensajería ignora el botón de apagado. Ah, el caso de Robert Wadlow. Fascinante y trágico a la vez. Él alcanzó una estatura de 2 metros con 50 centímetros a los 22 años. ¡Altísimo! La causa estaba en su glándula pituitaria. Es una estructura del tamaño de un frijol en la base del cráneo, pues desarrolló una hiperactividad incontrolable, inundando su sangre con hormonas del crecimiento sin parar. Entendemos la fisiología ahí. Un exceso de producción genera un crecimiento infinito. Sí, pero aquí quiero plantear una objeción, fíjate, respecto al supuesto orden perfecto de la biología. A ver, Si sabemos que hay hormonas dedicadas exclusivamente al crecimiento, ¿por qué otras parecen tener un currículum tan caótico? ¿en qué estás pensando? Pensemos en la oxitocina. La cultura popular la etiqueta como la hormona del amor, ¿no? Porque fomenta el vínculo entre una madre y su bebé. Ajá, genera apego. Pero simultáneamente, es la misma hormona responsable de provocar las contracciones uterinas súper violentas durante el parto. Y, por si fuera poco, en otro contexto totalmente distinto, facilita que reconozcamos rostros familiares. O sea, hace de todo un poco. Mi pregunta es, ¿por qué la biología agrupa funciones tan dispares e incluso contradictorias bajo un solo mensajero químico? Pues la respuesta corta es que la evolución no trabaja como un ingeniero perfeccionista en un respirador diseñando circuitos limpios. ¿No es una mente planeadora? Exacto. La evolución es un improvisador bajo presión. Hace, digamos, bricolaje biológico. Utiliza las moléculas que ya existen para resolver nuevos problemas de supervivencia. Entonces recicla. Sí, la oxitocina ya circulaba en mamíferos muy primitivos, así que, con los milenios, ciertas mutaciones azarosas permitieron que esa misma llave encajara en nuevas cerraduras celulares. Primero para la contracción muscular. Ajá, milenios después para consolidar el vínculo materno y luego para la memoria social. La eficiencia aquí radica en el reciclaje, no en el orden impecable. ¡Qué interesante! Y este reciclaje llega hasta estructuras que solemos imaginar inertes, como los huesos. Uy, sí, el esqueleto. Ese andamio de más de 200 piezas que solemos visualizar como roca caliza muerta, cuya única función es evitar que seamos un charco de tejido en el piso. Pues el hueso es, en realidad, un tejido endocrino vibrante y súper vivo. Endocrino, o sea, produce hormonas. Así es. A principios de los 2000 descubrieron que el esqueleto segrega su propia hormona, la osteocalcina. Órale, Y el mecanismo es brillante. Cuando haces esfuerzo físico, la tensión provoca microfracturas a nivel celular en el hueso. el hueso sufre un poquito. Sí, pero en respuesta, no solo se reconstruye más denso, sino que libera esta osteocalcina a la sangre y viaja hasta el cerebro, cruza la barrera hematoencefálica y estimula la memoria, reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. O sea que el ejercicio y la prevención del Alzheimer están unidos por una hormona fabricada en el fémur. Literalmente. Evolutiva súper cara. El costo de ser bípedo, supongo. Exacto. Esa misma arquitectura ósea está llena de fallos de diseño porque caminamos en 2 patas. ¿Sí? La evolución nos dio manos formidables con pulgares para usar herramientas, pero obligarnos a caminar erguidos alteró por completo la física de la columna. Cualquiera que nos escuche y tenga dolor de espalda baja ahorita mismo, Seguramente son varios. pues están lidiando con el hecho de que nuestra columna fue diseñada originalmente como un puente de suspensión horizontal para animales de 4 patas. Claro, no como un pilar vertical soportando todo el peso del torso contra la gravedad. Y el compromiso anatómico más drástico, creo yo, recayó en la pelvis femenina, ¿no? Completamente. Caminar erguidos exigía una estructura pélvica mucho más estrecha para mantener la estabilidad al correr. Pero simultáneamente, el cerebro de nuestra especie y por ende el tamaño del cráneo fetal se expandió muchísimo. Una combinación terrible. Fue una colisión de necesidades evolutivas. Esto resultó en que el parto humano sea uno de los eventos reproductivos más largos, dolorosos y peligrosos de todo el reino de los mamíferos. Y bueno, procesar todo ese estrés de caminar erguidos, la constante reconstrucción ósea y el apetito voraz de nuestro cerebro genera un desgaste metabólico masivo. El sistema requiere mantenimiento, claro. Mantener la fábrica requiere 2 cosas innegociables: combustible y un reinicio completo del sistema operativo, o sea, nutrición y sueño. Fundamentales. Respecto al combustible, dominar el fuego fue el gran salto.
Cocinar descompuso las fibras duras por adelantado, permitiendo absorber miles de calorías sin masticar follaje durante 10 horas al día. Lo que encogió nuestras mandíbulas y nos hizo humanos, anatómicamente. Pero el problema moderno es que este cuerpo de cazador-recolector choca con la abundancia industrial. Fíjate, el consumo global promedia unas 22 cucharaditas diarias de azúcares añadidos, 22. Es muchísimo. cuando la biología humana, según la OMS, solo puede procesar 5 sin sufrir daño metabólico crónico. ¡Qué barbaridad! Y la digestión en sí misma es salvaje. La comida calla un tanque de ácido clorhídrico en el estómago, capaz de esterilizar bacterias letales. Y al final, a lo largo de una vida, este proceso expulsa más de 14,000 libras de heces, 14,000 libras. que no son solo comida sobrante. En su mayoría son cadáveres de las bacterias intestinales que nos ayudaron a digerir, además de células muertas del intestino y fibra. Vaya. Y tan implacable como procesar calorías es la obligación de apagar el sistema, ¿no? El sueño. Pasamos un tercio de nuestra existencia durmiendo, paralizados, inconscientes y a merced del entorno. Evolutivamente suena a suicidio. Exacto. El pionero de la investigación del sueño, Alan Rich Chaffin, dijo algo clave. Si el sueño no cumple una función vital absolutamente crítica, entonces es el error estratégico más grande que la naturaleza haya cometido. O sea, tiene que servir para algo importante. Y la ciencia moderna le dio la razón. Durante el sueño profundo, las células del cerebro reducen físicamente su volumen hasta en un 60%. Se encogen. Se encogen, y esto permite que el líquido cefalorraquídeo fluya por el tejido nervioso como una lavadora a presión, limpiando las proteínas tóxicas acumuladas en el día. Una limpieza profunda. Y para orquestar esto, el organismo confía en relojes biológicos súper sensibles a la luz. Sí, todo el sistema circadiano. El ojo esconde un secreto aquí. Además de los conos y bastones, tenemos unas células ganglionares fotosensibles en la retina. Ah, claro, las que detectan la luz ambiental. Su única función es detectar luz para sincronizar el ritmo circadiano. Son tan especializadas que muchas personas con ceguera total logran mantener un ciclo perfecto de sueño, porque estas células siguen enviando reportes de luminosidad al cerebro. Es increíble. Y luego tienes a la glándula pineal, justo en el centro del cerebro, rastreando si es invierno o verano, alterando hasta la velocidad a la que nos crece el pelo. Esta tiranía de los relojes explica cosas sociales súper comunes. Por ejemplo, los adolescentes. Odiados por no querer despertarse temprano. Exacto. Cuando sufren esa agonía biológica para despertar a las 6 de la mañana, la fisiología demuestra que no es falta de disciplina. Durante la adolescencia, el reloj circadiano retrasa naturalmente la liberación de melatonina. O sea, su horario interno opera en otra zona horaria, distinta a la de los adultos. Literalmente en otra zona horaria. O sea, esto plantea una pregunta súper importante sobre los enormes puntos ciegos en la ciencia que ha estudiado esta maquinaria. A ver, cuéntame de eso. Porque aunque logramos descifrar los relojes circadianos y la química estomacal, la medicina institucional operó durante más de un siglo ignorando activamente a la mitad de la población. El sesgo de género, ¿verdad? Sí, un sesgo que ha causado estragos. Un ejemplo histórico es la doctora Nettie Stevens. En 1905 descubrió la existencia de los cromosomas X e Y que determinan el sexo biológico. Un hallazgo monumental. Monumental, y no recibió el crédito académico en su época por ser mujer. ¡Qué coraje! Y ese sesgo trascendió a la omisión académica para volverse negligencia clínica. Durante la segunda mitad del siglo XX, las mujeres en edad reproductiva fueron sistemáticamente excluidas de los ensayos clínicos farmacológicos. Sí, por el tema de las fluctuaciones hormonales, ¿no? La justificación era que el ciclo menstrual introduciría ruido en los datos. Pero esa variable era la realidad anatómica en la que el fármaco iba a operar. Y el resultado fue que durante décadas se recetaron dosis calibradas exclusivamente para metabolismos masculinos. Y bajo esta misma miopía, órganos fundamentales fueron relegados al olvido, como la placenta. Ah, la placenta, muchas veces tratada como residuo hospitalario. Exacto, cuando en realidad es un órgano temporal titánico creado desde cero. Asume funciones de pulmones, hígado y riñones para el feto, filtra toxinas y produce hormonas vitales. Y hablando del inicio de la vida y los puntos ciegos, la ignorancia sobre el ecosistema microbiano ha revelado que la forma en que nacemos tiene un impacto súper crítico.
¿El canal de parto? Sí, no es solo la salida al mundo exterior, es el primer baño inmunológico del ser humano. Al pasar por ahí, el recién nacido se impregna de la flora bacteriana de la madre, sembrando las bases de su microbioma. ¿Y con las cesáreas qué pasa? Investigaciones recientes muestran que los bebés nacidos por cesárea programada se saltan esta inoculación inicial. Esto interrumpe la capacitación de su sistema inmune y resulta en tasas estadísticamente mayores de asma o diabetes tipo 1 en la infancia. ¡Wow! Es un recordatorio de que intervenir en sistemas que no comprendemos bien tiene ramificaciones impredecibles, ramificaciones que se complican porque las amenazas externas mutan rapidísimo. Sí, la evolución nunca se detiene. Fíjate que el año 2011 fue un punto de inflexión. Por primera vez, las enfermedades no transmisibles, como fallos cardíacos, cobraron más vidas a nivel global que las enfermedades infecciosas. O sea, superamos a muchos patógenos. Totalmente. La erradicación de la viruela eliminó una plaga que extinguió a 500 millones de personas solo en el siglo XX. Pero al aplastar a los virus, el vacío fue ocupado por las enfermedades de desajuste. Claro, el desajuste ocurre cuando un cuerpo diseñado para un entorno específico es forzado a operar en uno completamente ajeno. Nuestro mundo moderno. La epidemia de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2 surge porque heredamos cuerpos optimizados para almacenar frenéticamente cada caloría, esperando una hambruna en la sabana. Y en cambio vivimos rodeados de carbohidratos refinados ilimitados, luz artificial y trabajos sedentarios. Es un choque biológico. Y a esto se suma la falla técnica más devastadora que el cuerpo puede experimentar, que es el cáncer. Sí. A diferencia de una bacteria invasora, el cáncer es una rebelión interna. Son nuestras propias células perdiendo las instrucciones de apagado, multiplicándose sin freno en un acto de sabotaje anatómico. Y frecuentemente viene acompañado de una última falla del sistema de alarmas, el dolor crónico prolongado. Porque el dolor agudo sí sirve, ¿no? El dolor agudo es un milagro de supervivencia. Es el choque eléctrico que te obliga a quitar la mano del fuego antes de quemarte. Pero el crónico. Pero el dolor crónico severo, el que acompaña a los tumores avanzados, por ejemplo, pierde toda utilidad biológica. El neurocientífico Patrick Wall lo definió con una crudeza poética y muy sombría. Lo llamó el apego de la inutilidad. El apego de la inutilidad. ¡Qué fuerte! Ya no previene un daño mayor, simplemente se convierte en el ruido ensordecedor de un sistema sensorial atascado en emergencia, sin vía de escape física. Y bueno, a pesar del dolor, de este desajuste metabólico y la guerra contra los microbios, la prolongación de la vida humana ha sido un triunfo enorme. Indudable. Aunque el crédito suele darse mal, la explosión en la expectativa de vida a principios del siglo XX no fue por pastillas innovadoras. No. Fueron los ingenieros sanitarios, las tuberías para separar las aguas negras del agua potable y los trenes que llevaban comida fresca a las ciudades. Esas fueron las defensas que bajaron la mortalidad. Tiene todo el sentido. Higiene básica e infraestructura. Pero sin importar cuántos años logremos añadir al contador, el sistema está diseñado para detenerse. Llegar a los 100 años es una rareza. Solo 1 de cada 10.000 lo logra. Y el final del recorrido nos devuelve al inicio microscópico, con una profunda ironía, fíjate. A ver, ¿cómo es eso? En el instante en que el corazón cede y el cerebro agota sus reservas, la conciencia desaparece y se declara la muerte clínica. Sin embargo, la agitación biológica dentro de ese envase está lejos de terminar. Porque las bacterias siguen ahí. Exacto. Los trillones de bacterias que conformaban el ecosistema prestado se ven liberados del sistema inmunológico. Ya no hay anticuerpos patrullando, así que inician de inmediato la deconstrucción sistemática de los tejidos. O sea, se come en la fábrica. La historia del individuo termina, pero la vida pura a escala celular continúa multiplicándose sobre lo que queda. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Empezamos imaginando el costo monetario de un humano, que fluctuaba entre un auto de lujo y una propina de restaurante. Los famosos $168. Exacto. Pero al desmenuzar las partes, la conclusión es que habitamos un milagro caótico. Somos un rompecabezas de elementos terrestres orquestado por un cerebro que procesa la realidad usando la misma energía que un panqué. Dependientes de un enjambre de microbios invisibles. Y vulnerables a un entorno moderno que confunde a nuestros genes cavernícolas. Resulta casi ridículo que este ensamblaje tan improvisado logre funcionar un solo martes por la mañana y mucho menos 80 años continuos.
Pues quisiera dejar a quienes siguen esta exploración con un último pensamiento provocativo, uniendo todos estos hilos que acabamos de desenredar. Adelante. Si consideramos que esta densa selva de vida en nuestro interior no solo precede a nuestra conciencia, sino que sigue prosperando en nuestro cuerpo mucho después de que damos el último suspiro, ¿somos realmente individuos singulares, dueños de nuestro destino y voluntad frente al universo? ¿O somos, viéndolo desde el microscopio, simplemente un majestuoso barco de carne temporal, dotado por accidente con el don del pensamiento, ensamblado con $168 de polvo estelar, con la única misión de transportar ecosistemas de microorganismos a través del tiempo y el espacio? Es una perspectiva biológica que definitivamente va a alterar la forma en que el reflejo del espejo nos devuelve la mirada mañana temprano, sin duda. Gracias a todos los que sintonizan y nos acompañan a desentramar lo invisible. Sigan cuestionando el mundo, empezando por ese vehículo extrañamente maravilloso que los transporta cada día. Hola implacables, gracias por escucharnos un episodio más. Aprovechamos para mandar un saludo a Daniela, a Alexa, a Andrea, a Jessie y a Yeye, que todas ellas nos escuchan cada semana. Si tú también quieres un saludo, déjalo en comentarios. Si nos escuchas desde otra plataforma, no olvides dejar un like que no afecte tu economía. Síguenos para más contenido, recomiéndanos y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.